Todos alguna vez hemos visto una película de terror, pero ¿terror? ¿Qué es terror? Supongo que a todos nos ha pasado que cuando una película se trata de terror, lo único que hacen es decepcionarnos, puesto que en el tráiler salen las 5 mejores escenas y resulta ser que en sí la película no le da miedo ni a los niños. Incluso en ocasiones hasta risa termina provocando. Normalmente vemos una película y durante más de una hora estamos atentos a una historia que al final resulta aburrida. Y si bien nos va, algunas escenas que no ocupan más de 20 minutos nos provocan un poco de miedo. Por otra parte, también todos hemos tenido alguna pesadilla, un sueño terrorífico que segundo a segundo te inspira un miedo muy profundo. Y es por esta razón que les platicaré una serie de historias realmente escalofriantes. A la siguiente historia la nombré Sin Sueño. Esta consta de 5 capítulos, de aproximadamente 20 minutos. Me tomo el atrevimiento de hacerte 5 recomendaciones. 1. Procura no estar solo cuando la escuches. 2. Apaga las luces. 3. Sube el volumen de tu equipo o audífonos. 4. Deja volar tu imaginación. Y 5. Pon especial atención en los tiempos. Te agradecemos que apoyes con tu suscripción y tu like para que puedas estar al pendiente de todos los episodios y sepas en qué concluye este y los siguientes relatos. Capítulo 1. Pesadilla. Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Juan, un adolescente de tan solo 14 años de edad, tenía una hermana de 12 años. Ella se llamaba Becky. Su papá, Alfredo, un señor de 42 años, trabajador, con una esposa de 38 años de edad. Ellos vivían en el Estado de México. 6 de junio del 2021, 11:30 p.m. Juan se encontraba en su habitación cerrada después de un largo día de escuela y de actividades normales. Intentaba dormir, meditaba mientras tanto, de esos momentos en los que ni siquiera te das cuenta cuando ya estás dormido. De pronto, él se levantó para sentarse en la orilla de su cama, el cual se veía borroso, sin sonido. Sus movimientos eran lentos, torpes, todo se tornaba un tanto verdoso, como cuando una cámara utiliza su enfoque para ver en la oscuridad. Cuando volteó a los lados, pudo percatarse de que en realidad él estaba durmiendo pacíficamente, tranquilo, pues su cuerpo no lo acompañaba. Se podía mirar ahí recostado en la cama, muy relajado, durmiendo. De su cabeza sobresalía un destello de luz muy blanca, una llamarada que al ondear en la oscuridad creaba sombras pequeñas que se movían de un lado a otro y desaparecían. De pronto, se escuchó claramente que alguien, desde el pasillo, daba vuelta precipitadamente a la manija de su puerta. Apenas su mirada había llegado a la manija cuando la puerta se abrió con fuerza y comenzaron a entrar muchas personas. La habitación se iluminó y pudo observar que todas mostraban un semblante de desesperación, con un aspecto cansado, bastante deteriorado, pero como si tuvieran tiempo de no moverse, como cuando un mueble está abandonado y sin limpieza por un largo periodo, con polvo y telarañas. Una comparación bastante acertada, puesto que entre las personas se destacaban mujeres con el cabello desmarañado a simple vista, enredado, descuidado y cenizo, como si estuvieran cubiertos con polvo. Todos ellos eran incontables, pero no dejaban de entrar. Iban todos con la mirada fija, decididos a llegar a su objetivo. Estaban tratando de acercarse y tocar su cuerpo acostado. Al sentir ese miedo tan grande, Juan sintió la necesidad de acostarse sobre su yo corpóreo para tratar de sincronizar su espíritu con su cuerpo y así poder despertar.
pues él sabía que era una pesadilla bastante real, pero al final una pesadilla. Los entes se dieron cuenta y unos comenzaron a jalarlo para no permitir que tomara nuevamente su cuerpo. Otros empezaron a pelear entre ellos para poder ocupar su lugar. La prioridad era mantener el espíritu de Juan justo donde se encontraba ahora, fuera de su cuerpo. Él hacía todo lo posible por gritar, pero de su boca no salía sonido alguno. Forcejeaba contra los jalones que sentía y a la vez peleaba contra sí mismo para lograr encontrar un poco más de valor, de fuerza, porque se dio cuenta que estaba llorando como un niño. A pesar de su desesperación e impotencia, pues no le permitían hacer más que seguir batallando por llegar hasta su otra mitad. Pudo escuchar y entender entre murmullos, voces y gritos: «Este es mío, yo lo vi primero, no pienso seguir aquí, sáquenlo». Después de un eterno rato de sufrimiento y lucha, ya muy cansado, Juan logró despertar, empapado en sudor y muy asustado aún. Se sentó y notó que su puerta estaba abierta y que todas las cosas de su buró y tocador estaban regadas por todo el piso. Juan comenzó a recorrer con la vista todas sus pertenencias. Con preocupación creciente fijó sus ojos en el reloj tirado a un lado de la cómoda y sintió un escalofrío recorriendo su espalda. El reloj marcaba las 11:42. Momentos antes, a las 11:27 de la noche, en el cuarto de al lado, su hermana Becky estaba preparándose para dormir, y fue cuando ella se dio cuenta que su ventana estaba abierta de par en par. Se paró y fue a cerrarla. Cuando se dirigía de regreso hacia su cama, se escucharon 2 golpes en el vidrio. Volteó rápidamente hacia la ventana, pensando cómo sería posible si su habitación se encuentra en un segundo piso. ¿Quién estaría tocando? Cuando se acercó de nuevo para abrir y asomarse, sintió enseguida la fuerza del aire que penetraba a la habitación. Se sentía húmedo y muy frío. Cerró los ojos porque, a pesar de todo, era una sensación agradable. De pronto, escuchó un lamento muy prolongado, que describía el sufrimiento de alguien que quiere ser liberado, de alguien que pide ayuda con gran devoción. Este sonido causó que se erizara su piel. Cerró rápidamente la ventana y se dispuso a regresar a su cama. Gran sorpresa, porque al voltear se encontró frente a frente con una mujer como de 75 años de edad, pálida, con su cabello quebrado y canoso, colgando hacia el frente. Se veía una especie de niebla en lo que era la atmósfera del cuarto. La mujer se acercó hacia el rostro descompuesto de Becky. Buscaba su oreja, pero Becky se enconchó para evitarla. Comenzó a llorar de miedo y se tapó sus ojos. La mujer le dijo ansiosamente: «Ayúdame, ayúdame». Ella gritó desesperadamente. Tenía tanto miedo como nunca lo había sentido. Estaba en shock de tal forma que ni siquiera se dio cuenta que en realidad estaba durmiendo. Al dejar de sentir la respiración de la mujer tan cerca, dio un suspiro como de alivio y se percató que estaba acostada, arropada, sola en la habitación y que tenía la ventana cerrada. Fue una sensación tan rara que se sentó para tranquilizarse. Nuevamente, unos toquidos a la ventana provocaron que rápidamente se parara, pero al dar el primer paso sintió como su cuerpo era izado como un muñeco de trapo para ser arrojado de regreso a su cama. Se sentía paralizada por el miedo. Ahora podía asegurar que no se trataba de un sueño
Con gran esfuerzo intentó nuevamente levantarse, pero esta vez corrió hacia la puerta, agarró la manija y empezó a tratar de darle vuelta. La puerta no se abría. Era como si alguien por fuera se lo estuviera impidiendo. Después de unos segundos la puerta abrió. En este momento el reloj marcaba las 11:43 p.m. 11:36 p.m. Los padres de Becky y Juan, acostados en su cama, dormían plácidamente. Adolfo tenía mucha hambre. Como a muchos nos pasa, él antes de dormir siempre quería cenar. Entonces, intentó despertar a su esposa y le dijo: «Jessie, mi amor, Jessie». En ese momento, Jessie abrió los ojos que estaban completamente en blanco. Abrió muy grande la boca y gritó. Instantáneamente volvió a cerrar los ojos y se quedó dormida. Obviamente, Adolfo quedó espantado y asombrado por esa situación, porque ella parecía estar muerta después del grito. Y cuando él se dirigió a checar el pulso de su esposa, ella despertó bastante alarmada y desorientada. Adolfo le preguntó: «¿Estás bien, mi amor?». Y ella respondió: «Es que tuve una pesadilla muy fea, fue muy real». En ese momento, siendo las 11:45 p.m., entraron Becky y Juan al cuarto. Derrapándose sobre la cama de sus padres, los dos morían de miedo, gritando: «Papá, mamá, es que tuvimos una pesadilla como no tienen idea». Jessie luego dijo: «Es que yo también tuve una pesadilla». En ese momento fue cuando todo se precipitó a la maldad, pues empezaron a escuchar una serie de gritos a lo lejos, llantos, sonidos de auxilio. Al parecer los vecinos también estaban sufriendo una especie de molestia al tratar de dormir. En ese momento no le tomaron tanta importancia. No tenían idea de lo terrible que se avecinaba, pero si de algo estaban seguros, era de que tenían miedo, mucho miedo. Momentos después, estando en la sala, seguían escuchando gritos. Se asomaron por la ventana, pero la realidad es que no se veía nada raro. Momentáneamente todo parecía en calma, pues en la calle no había gente. De no ser por los gritos y pesadillas, parecía ser una noche normal. Sin embargo, solo habían transcurrido unos pocos minutos cuando llantos y lamentos empezaron a escucharse, cada vez más cerca. Bajaron y al abrir la puerta principal de su casa, se dieron cuenta que de las casas cercanas de varios vecinos comenzaban a salir muchas personas en pijama. Había personas en la calle pidiendo auxilio. No sabían qué pasaba. Se sentía un frío muy fuera de lo normal. Era algo muy extraño. En ese momento, mientras Jessie, Alfredo y Juan estaban afuera tratando de investigar qué pasaba, Becky hacía lo mismo en su teléfono. Verificaba las noticias para encontrar una respuesta a la pregunta: ¿qué era lo que estaba pasando? Y fue entonces cuando se dio cuenta de que las cosas eran mucho más serias de lo que parecían. Las noticias de última hora se podían leer muchos reportes relacionados con el problema. En varias ciudades y países se estaban presentando casos de pesadillas y presencias fantasmales. Registros de muchos hospitales de personas que aseguraban que no podían controlarse en sus sueños a la hora de dormir. En las redes sociales comenzaron a surgir memes, incluso de personas bromeando acerca de la muerte por falta de sueños. Llamó a sus padres y hermano para platicarles de la situación. Ahí tenía a Becky y a toda su familia viendo todo lo relacionado con el tema, pues por televisión, radio, noticias, redes, todo, llegaban historias de fantasmas, personas contando sus pesadillas, incluso algunos gobiernos concertando citas con los jerarcas de las religiones para encontrar una solución al problema. Muchas personas utilizaban drogas para poder dormir, pero aseguraban que presentaron peores problemas al despertar. Los más observadores notaron que cuando la gente experimentaba dormir, si lo lograba por más de 25 minutos, sufría de posesiones.
Al paso de las horas, los problemas se fueron intensificando. A causa del horario, algunos países ya llevaban hasta 48 horas sin dormir, lo cual representaba un problema mayor, puesto que ellos realmente anhelaban un descanso. Un conteo rápido de las redes en su ciudad sumó alrededor de 60,000 casos de posesión en tan solo 6 horas, alrededor de 8,000 casos de suicidios y 3,500 infartos por miedo por el grado de realidad y terror de los sueños. Mientras ellos se informaban en la sala, comenzaron a ocurrir situaciones de pánico en su casa, y por lo que se acababan de dar cuenta, no solo en su casa, sino en todo el mundo. En las escaleras comenzaron a escucharse pasos rápidos, como de niños bajando y subiendo, saltando y riendo. Era indescriptible ese sentimiento de miedo que tenían en todo momento, puesto que esa sensación de terror, miedo, presencia de fantasmas, obispos en la tele hablando de demonios, los templos de todas las religiones estaban repletos de gente buscando consuelo, un caos mundial total, sumado a objetos en su casa moviéndose, susurros constantes, hasta llegar a un punto de sentir reales las miradas y presencias que los acechaban. Pero como era de esperarse en esa situación, todo iba empeorando, pues en el Vaticano, mientras el Papa Juan Pablo III oficiaba una misa sagrada para el mundo, otorgaba permisos especiales como máxima autoridad de la Iglesia Católica para que todos pudieran confesarse desde casa. De pronto, y en presencia de miles y miles de personas amotinadas frente a él, de cientos de cámaras tratando de captar la imagen de ese hombre senil, de 87 años de edad, que estaba rompiendo récord de audiencia con 170 millones de espectadores, el Papa comenzó a retorcerse, poniendo los ojos en blanco, y levantándose de su silla gestatoria, comenzó a decir lo siguiente: Finis venit quod antichristus id in mundo, peccatum autem ultra animarum, fuisse praesentem, existe que finisse. Ahora somos iguales, sal de tu escondite, rata inmunda. Todo era algo nuevo para la humanidad. Hasta el momento, el humano no había conocido esta nueva sensación o sentimiento de tener calosfrío sin fin, al que denominaron calosfrío apocalíptico. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de los próximos capítulos. Te esperamos para el capítulo 2, El elegido. Agradecemos tu like y comenta qué crees que va a pasar con este caos de terror. Te deseamos dulces sueños.